Hola, bienvenidos una vez más a Salón Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de las biopics, estas películas que retratan, o más bien intentan retratar la vida de alguna persona que se considera célebre, distintas disciplinas, la cultura, el deporte, las artes, la ciencia, la política, movimientos sociales, y que se les considera importantes porque su legado ha cambiado el rumbo de cierta región, de cierto país o de todo el mundo. Son películas que yo las pongo como una categoría, no creo que sean un género o un estilo, es una categoría de películas que a mí la verdad no soy muy fiel a ellas, no soy muy seguidor, porque hay mucha manipulación dentro. Se utilizan de una forma muy polarizada. Algunos intentan vanagloriar la vida de la persona que se representa y otros atacarla, ¿no? Hacer una crítica muy afilada sobre ello. Poco hay a veces de realidad y de certeza en ese tipo de películas. Les digo, se manosea mucho la parte que nada más le sirve al director de la vida de la película, de la persona, perdón, que quiere llevar a la pantalla. Y bueno, pues se dan muchas licencias narrativas, ¿no? Se agregan cosas, se exageran otras, se aligeran otras tantas, dependiendo del objetivo, con tal de tener una estructura dramática más firme en cuanto a película. Y por eso digo, como biografía, la verdad es que no lo tomo en serio, pero como película, algunas de ellas llegan a funcionar muy bien, pero también hay que complementar mucho investigando pues, otros textos o biógrafos, o bueno, hay que agarrar realmente un contexto mucho más complejo al ver una película de esta índole y no casarnos con solamente lo que se pone en la parte cinematográfica. Pero bueno, de todas las películas que hemos visto, biopics, aquí hay dos, como siempre, un par que queremos compartir con ustedes que creemos que pueden ser muy interesantes. La primera es un clásico de 1988, dirigida por Clint Eastwood, y es Birth. Obviamente se hace referencia a Charlie Parker, cuyo apodo era Burt. Charlie Parker, pues uno de los más grandes saxofonistas, y no solo saxofonistas, sino músicos en general de jazz. Y no solamente el jazz, sino también es considerado uno de los grandes músicos de la cultura estadounidense. Charlie Parker, junto con su generación, y junto también a Dizzy Gillespie, que fue uno de sus principales compañeros en los años mozos de su carrera, pues crearon, o así se les considera, crearon el bebop, o lo que también son los primeros pasos del jazz moderno. El aporte de Charlie Parker a este género del jazz es muy importante. Charlie Parker le dio mucha viveza, mucha agilidad, mucha velocidad, ¿no? Charlie Parker era un tipo que tocaba muchísimas notas en poquito tiempo, pero no de una forma técnica, porque había en su estilo, que también era un poquito sucio, había mucha sensibilidad, había mucha creatividad, era un genio en todo el sentido de la palabra. Lamentablemente, Charlie Parker vivió muy poco, murió a los 34 años, por ahí está la famosa frase de que el doctor, cuando fue a poner el acta de defunción, hacer oficial su muerte, decía que parecía que tenía 60 años. Charlie Parker vivió muy rápidamente, así como era su música, así como era su interpretación, él vivió de la misma forma. Fue un adicto casi total al alcohol y a la heroína, como muchos jazzistas de aquellos años, pero Charlie Parker fue de los primeros en caer y fue un golpe tremendo para la música del mundo. Pero sus aportes, repito, son gigantes y todavía hoy los podemos oír en muchas generaciones y no solamente en este género del jazz. Bueno, Clint Eastwood, hay que decirlo, la dirige y creo que ¿quién más que Clint Eastwood para dirigirla? Clint Eastwood es un amante, un ferviente amante del jazz. Además de que lo dijo en su época, cuando él decidió hacer esta película, a él le tocó ver a Charlie Parker en vivo siendo joven y jamás se lo pudo quitar de la cabeza. Y cuando supo que murió muy joven, les repito, Charlie Parker, pues dice que algo muy interesante y que eso es la cosa concreta de esta película. Dice, cuando supe que murió Charlie Parker, intenté acercarme o conocer más a la persona y no al músico. Todos hablan de Charlie Parker, todos los amantes del jazz hablan de Charlie Parker, hay anécdotas de Charlie Parker en muchas películas hoy,
y los aportes musicales de Charlie Parker ahí están, pero ¿cómo era el Charlie Parker ser humano, persona? El Charlie Parker esposo, el Charlie Parker amante, el Charlie Parker padre. Y sobre eso explora, y creo que es la parte interesante, ¿no? La parte interna de este señor, esta personalidad fuerte, muy, muy fuerte. Una persona muy ensimismada, solitaria, melancólica, les digo, sumamente adicta, pero que también tenía un ego grande, ¿no? Charlie Parker siempre supo que era uno de los grandes de la música en su momento, pero eso le hizo también caer muy bajo, ¿no? Es una película que tuvo sus críticas un tanto negativas por algunos puristas, porque la cinta da unos saltos temporales ahí no muy lineales con respecto a la vida de Charlie Parker, pero creo que se sostiene muy bien con el tono de dirección de Clint Eastwood y la atmósfera que crea. Unas cosas bonitas de esta cinta es que nos lleva pues, a esos clubes neoyorquinos, polvorientos, pequeños, y sentimos el calor, parece que también estás ensuciando con ellos, estás ahí, estás realmente en esa época, y no es que me haya tocado a mí, obviamente, vivir aquellos años, pero he leído mucho el jazz, y eso que te imaginas cómo era, Clint Eastwood nos lo enseña ahí, ¿no? Lo logra plasmar, ¿no? Esas calles, esos bares, esos ritmos, ¿no? Ese temor inherente a algo que se está generando. Estamos creando un monstruo que tal vez cambie el mundo, pero no lo sabemos, pero ¿qué va a pasar? Es algo que va a durar muy poco, ¿no? También está este momento en el que Charlie Parker intenta, uno de sus muchos intentos por volver a salir, a quitarse los vicios, y se da cuenta que el jazz ha pasado un tanto de moda, hay otras cosas, y donde estaban todos esos bares, ahora ya no hay nada, ¿no? Y que los que siguen un poco activos tuvieron que prostituir sus estilos para irse a lo que ahora estaba haciendo comercial, ¿no? Y Charlie Parker no iba a dejar que eso pasara. Muchas cosas muy interesantes que logra Clint Eastwood aquí. Obviamente también una de las cosas que funcionan completo aquí es la interpretación de Forest Whitaker, que la hace Charlie Parker, porque Forest Whitaker tal vez sea la mejor actuación que ha hecho en su carrera y que vaya a hacer. Debe por ahí, y anda por ahí, yo creo que en estas sagas de superhéroes también. Pero bueno, Forest Whitaker aquí da la actuación de su vida, importantísima, muy bella, un ejercicio de contención dramática, pero que lo logra bastante. Y otra situación, obviamente, la música. La música es muy importante. Cuando Clint Eastwood convenció a los estudios de dejarle hacer Bird, porque no lo querían dejar hacer, son los 80s, y pues querían estas cuestiones cómicas, familiares y demás, más propositivas, no lo querían, pero bueno, Clint Eastwood insistió, 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 le ayudó mucho que tuviera una historia Around Midnight de Bernard Tavernier, que ya hablamos aquí en este canal, creo que en nuestro primer episodio hablamos de ella. Bueno, pues le ayudó ese éxito y dijo, bueno, pues hagamos una versión también jazzera aquí en Estados Unidos, se hizo esta cinta de Bird, y otra de las cosas que le pidió el estudio era que nuevos músicos interpretaran las piezas de Charlie Parker, a lo cual Clint Eastwood se negó completamente y dijo, no, tenemos que utilizar las piezas y las grabaciones originales de Parker. Y gracias a él y gracias a Clint Eastwood también se agarraron muchos másters de grabaciones de Charlie Parker que estaban ahí sin tocar y se limpiaron, se remasterizaron y se modernizaron un poco, pero todo lo que van a oír aquí es grabación original de Charlie Parker. Si consiguen también el soundtrack de esta película, pues oirán a un Charlie Parker y a un Charlie Parker llevado a los años de esta película. Si no, hubieran estado ahí cada vez más viejas y Charlie Parker entró a otra generación. Excelente película, una película que dura alguito, les digo, la parte esta de la cronología no es como lo muy lineal, pero todos aquellos que no conozcan mucho la vida de Charlie Parker en específico, tampoco tengan miedo, es la historia de una persona virtuosa, en este caso en la música, que lo tiene todo para ser grande, pero que por los vicios de droga y por los vicios de banalidad, de egoísmo, de egocentrismo tal vez, lo va a ir perdiendo todo. Y a pesar de que se da cuenta de que lo está perdiendo todo y que tiene sus momentos de claridad y que intenta salir adelante, irá cayendo, irá cayendo, irá cayendo hasta que, como sabemos, muere Charlie Parker por
todas estas consideraciones. Su vida fue un infierno, su vida personal fue realmente un infierno. Se le murió su hija, tuvo muchos problemas con su esposa y bueno, pues mucho tiempo en vez de estar haciendo música se la pasó recluido en estas clínicas tratando de limpiarse y curarse de todas sus adicciones. Una frase nada más para ir terminando sobre esta película que alguna vez dijo, que dijo Charlie Parker a sus músicos que les decía, ¿no? Haz lo que te digo, pero no hagas lo que hago yo, ¿no? Es algo que nos hace ver que Charlie Parker conocía a la perfección quién era, qué era lo bueno suyo y qué era lo malo también, pero no lo pudo solventar. Y una de las grandes figuras, a uno de las grandes figuras de la música estadounidense, Charlie Parker, muy bien retratado aquí en Birth de Clint Eastwood, una película de 1988. Y si nos vamos unos años a la distancia, trae una película un tanto más moderna que se llama Bronson, dirigida por Nicholas Winding Refn. Y que bueno, hay que decirlo, yo no soy muy fan. Nicholas Winding Refn, poquito después, se volvió muy célebre por esta película de Drive. Ahí cambia un poco su estilo. El inicio de la carrera de Nicholas Winding Refn va más en ese sentido de Bronson, un cine mucho más sucio, más hosco, con mucha más textura, y después lo hace un poco más estético, plástico, con estos manejos de colores y filtros que ustedes seguramente conocerán porque se volvió más popular ese código estilístico de Nicholas Winding Refn. Yo, en lo personal, prefiero el del inicio, y para mí una de las mejores películas de Nicholas Winding Refn es esta, Bronson, donde plasma un poco la vida de Michael Gordon Peterson, que por ahí tiene otros nombres, y que obviamente lleva el apodo de Bronson por Charles Bronson, este actor icónico de películas en Estados Unidos, que se saben, estos tipos Chuck Norris o demás, ¿no? Esas personas que son imbatibles, que nadie les gana a pelear, nadie les gana con la pistola, y bueno, ese es Charles Bronson, una figura icónica de ese cine. Y bueno, pues resulta que en Inglaterra, que todavía vive, me parece, existe Michael Gordon Peterson, una persona ultraviolenta que lleva añísimos y añísimos en la cárcel y que en Inglaterra es conocido como el criminal más violento de toda la historia en Inglaterra. Aunque ellos van a decir que el mundo, pero ellos dicen, este es el criminal más peligroso y más violento de nuestro país. ¿Y por qué es así? Es un tipo que solamente se ha dedicado a ejercitarse, a tener unos musculotes y que tiene una disponibilidad total a que se le reviente la cabeza cuando sea, y la única forma de solucionar las cosas es a golpes. La película es muy interesante porque Nicholas Winding Refn, uno, utiliza a un actor que después, voy a decirlo así, le echó a perder un poquito la carrera. Bronson es interpretado por Tom Hardy. Y el personaje de Bronson, de Tom Hardy, es el que le han hecho hacer de ahí para el real, ¿no? En muchas sagas de superhéroes, esta persona medio violenta. Le han intentado poner un poquito de humor, que también aquí hay un poco de humor. Lamentablemente han sacado el molde de Tom Hardy que salió de Bronson y lo han tratado de manosear, pero en ese manoseo ha ido cada vez en declive. Pero él, ese personaje real y el primero que hace Tom Hardy, ¿cómo es? Es este, Bronson. Y Nicholas Winding Refn lo utiliza muy bien. Tenemos a un Tom Hardy excéntrico, ultraviolento, pero lo curioso aquí es que el personaje de Bronson nos cuenta la película a nosotros. Él se pone en un escenario hipotético, como en una especie de teatro, donde le va a contar al público, y nosotros formamos parte de esa audiencia en ese pequeño teatrillo, su historia, su vida. Y la cuenta de una manera lineal, ¿no? Que desde niño, la única forma de sobrevivir será dándose golpes. Y que él no ha entendido otra forma en la vida. Las cosas se resuelven a golpes. Y golpes duros. Y nadie lo puede calmar, ¿no? Desde niño ha sido así. Llega adolescente, llega joven, hace un asalto, no me acuerdo si era un banco o una de estas de préstamos, y hace un despapalle, un desajuste total en eso y lo único que tienen eran como 20 euros, bueno, lo que tengan ahí, 20 libras. Era un botín súper pequeño y por eso se quedó quemado. Lo mandan a la cárcel
7 años, y ahí pues empieza a enloquecerse más, no respeta absolutamente a nadie, no conoce de jerarquías, golpea a los guardias, golpea a sus compañeros de celda, vaya, todo es golpes, golpes, golpes y golpes. Pero este personaje de Bronson va haciendo unos puentes muy interesantes en el transcurso de la película, porque pues, lo van ahí disfrazando, lo van enmascarando, y bueno, haciendo una serie de cosas con el pobre Bronson. Pero ¿por qué lo quiere? Porque ese es su personalidad, excéntrico total. Después se enamora un poco del arte y empieza a hacer un arte también donde la violencia está ahí. Trata de tranquilizarse con el arte, con esta ejecución, pero aún así no puede. Sabes que la única forma que entiende este sujeto es golpes y violencia y ejercicio, ejercitarse. Es un culto a su físico de una forma tremenda. Es muy famoso, muy famoso. En la historia o en la vida real que yo haya leído de Bronson, por ahí también tuvo una especie de mini carrera amateur de box, pero en el tiempo que después de sus 7 años por ese asalto queda libre, pero aquí en esta película nos interesa el Bronson que está dentro de la cárcel. Él regresa después a la cárcel y ya se queda ahí por muchos años y siempre a expensas de cuando se va a acabar la sentencia, vemos si sigues así y te la extendemos. Y ahí ha estado. Y la mayoría del tiempo que ha estado, no recuerdo ahí si cuántos años ha estado en la cárcel, y ya bueno, para el caso de la película creo que lleva 34, pero no sé si sigue ahí. Los 34, la mayoría de ese tiempo se le ha pasado en estas prisiones de reclusión privada, de las que son individuales. Por esas cuestiones lo encierran ahí, pero él ya buscaba que lo encerraran, no le gustaba estar tratando con la gente. Y ahí lo que hace es ejercicio, 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 ejercicio. Ahí, él solo. Lagartijas, o sea, no tiene tampoco aparatos porque está en estas prisiones de castigo, ¿no? Y bueno, la verdad es que este personaje, Michael Gordon Peterson, que por ahí yo sé también se cambió los nombres durante cierto tiempo, pues se volvió muy popular en Inglaterra, primero pues con sus compañeros de prisión, que a pesar de que era un violentazo, lo veían en la cuestión de su disciplina ante el ejercicio. Tal es el caso así que también su fama pasó afuera de la cárcel. Y Michael Gordon Peterson, que creo que tampoco lo tratan muy bien aquí en la película, pero él incluso ha llegado a hacer videos de entrenamiento, ¿no? Y la gente los compra porque quieren estar así de fuerte y con la condición que tiene este sujeto, que es que lo divertido aquí es que es una persona que no piensa en otra cosa más que en golpear, golpear y golpear. Porque hay que decirlo, efectivamente en este mundo hay personas que solamente entienden la resolución de las cosas a través de la violencia, lamentablemente. Y aquí tenemos a un personaje que Nicholas Winding Refn lo vuelve completamente simpático. Hace que la violencia sea simpática, que tengamos una empatía con ella. No es un personaje que nos caiga mal, no es un personaje, o sea, Nicholas Winding Refn, lo interesante de esta película es que no nos pone en contra de Bronson, sino que vamos a querer a Bronson, vamos a querer a un tipo que lo único que quiere es atacar y atacar. Y eso es lo entretenido de esta película. La verdad es que lo logra muy bien. Es una película suciona, cámara en mano, con mucha textura, con polvito también, que nos lleva, porque esa es la vida de este sujeto. Les digo, la gran actuación de Tom Hardy ahí con lentes, con máscaras, pintado, con bigotes, una cuestión completamente alocadísima, muy sutil, les digo, elegantón, pero la verdad es que con bastante carisma conocer a este sujeto Bronson, que seguramente, les digo, después de que vean la película van a querer investigar un poquito más sobre el personaje real y que vean que se parece. Gran película, Bronson, de Nicholas Winding Refn del 2000 de la noche, que lamentablemente viene aquí yo en este que tengo, ya dice Tom Hardy, el Bane del Caballero de la Noche. O sea, claro que no, esto fue antes. Y todos esos personajes que vienen después de Tom Hardy nacen aquí, con Bronson. Pero bueno, esas son las dos biografías, a las dos biopics, les digo. No creo que sean biografías, pero pues estas consideradas o catalogadas biopics que trajimos el día de hoy para ustedes. La primera, Birth, de Charlie Parker, de Clint Eastwood, del 88, y después Bronson, de Nicholas Winding Refn, del 2008, 30 años después. Y que bueno, la verdad es que vale la pena, porque creo que ambas
personajes aquí también son, pues son gente que estuvo perdida, gente que tuvo mucho talento y mucha disciplina para ciertas cosas, uno para el arte, lo otro para una cuestión de crimen. Por eso hay que decirlo, Bronson nunca mató a nadie, ha golpeado a todo el mundo, pero nunca mató a nadie, y eso lo presume él, yo nunca he matado a nadie. Y Bird o Charlie Parker creó música hermosísima mientras él moría por dentro. Cuestiones que tenemos que ver. Bueno, Bird de Parker, de Clint Eastwood del 88 y Bronson del señor Gordon Peterson, dirigida por Wyndham Refn en el 2008, con extraordinarias actuaciones, por un lado Forest Whitaker y por el otro Tom Hardy, un actor que seguramente ustedes conocen más porque está ahí en el circuito masivo. Pero bueno, yo me despido, como siempre, agradeciéndoles la visita y recordándoles que aquí en la descripción del video encontrarán links a los trailers, escenas, compilación de algunos momentos, textos o todo aquello que encontremos que creemos que puede complementar lo que aquí hemos dicho. Los invitamos a ver estas películas. Y sin más, les recuerdo que aquí lo que buscamos es que más que ver cine, es que aprendamos todos juntos a apreciar el cine. Así que, hasta la próxima.